Para que este impulso se dé, pues obviamente las células tienen que tener comunicación entre ellas mismas, ¿no? Por ello se menciona que para entrar al tema de sinapsis, tenemos que conocer primero la transmisión de señales que se puede dar entre células y cómo se daría esa comunicación. Para ello les quiero mostrar un esquema rápido, que recordemos que para llegar al tema tenemos que hacer un repaso previo para que no se me pierda. Entonces, hablando de señalización, ¿cómo es que una célula se puede comunicar con otra? Bueno, tenemos dos tipos de comunicación en general, que van a ser la autócrina y la parácrina. La autócrina sabemos que la célula se comunica con ella misma a través de las sustancias que ella misma libera, y la parácrina, pues yo me comunico con todas las células que se encuentran en mi periferia. Pero además de ello, la parácrina se subdivide en local y larga distancia. Local, cuando las células periféricas se encuentran cercanas a mí, y larga distancia, cuando yo me voy a comunicar a través del flujo sanguíneo. Siempre y cuando las células que reciban a la sustancia, pues sean células que tienen receptores específicos. Ahorita vamos a ver algunas imágenes. Entonces, ¿qué necesito yo para comunicarme con esas otras células? Dentro de los componentes tenemos tres principales. En primera instancia sería el proceso de recepción. El proceso de recepción requiere que para toda comunicación celular yo tenga lo que se conocen como receptores. Receptor es una estructura que se encuentra en la membrana celular y que va a ser capaz de captar las señales que se reciban del exterior, los estímulos, las sustancias, y entonces un receptor básicamente es como una antena que se tiene en la membrana celular. Y esa antena puede ser un receptor de membrana o puede ser un receptor citoplasmático. Si habláramos de un receptor de membrana, pues recordemos que puede ser, por ejemplo, un canal iónico, pueden ser aquellos receptores asociados a proteínas G, pueden ser proteinsinasas, ¿vale? Que de igual manera son proteínas de membrana, o receptores citoplasmáticos, que son aquellas sustancias que pueden atravesar a la membrana para generar una respuesta. Ejemplo, pues las hormonas esteroideas pueden llegar a la membrana, pero si yo necesito comunicar, pues esa hormona tiene que atravesar esa membrana. Ahora bien, además de ello, otro de los componentes sería la transducción. Cuando nosotros hablamos de transducir, es interpretar los estímulos que recibo del exterior a estímulos de tipo biológico. Es decir, una transducción implica que si yo recibo un estímulo en la membrana, pues yo pueda transmitir ese estímulo a otras células que están cercanas. Por lo tanto, en la transducción se dice que podemos tener dos tipos, directa e indirecta. La directa automáticamente permite una amplificación en cascada de la respuesta, y en el caso de la indirecta, pues yo requeriría de segundos mensajeros para que estos segundos mensajeros activen la respuesta celular. Una vez que se da esa transducción, que es la percepción del estímulo y convertirlo a un estímulo que sea perceptible por el tejido, pues me voy a esta parte de efectores. Cuando hablo de efectores es tener una estructura que reciba el estímulo y que automáticamente pues permita generar una respuesta. En el caso de efectores yo puedo encontrar, por ejemplo, la apertura de canales, modificar la actividad enzimática, modificar la transcripción. Es decir, con esa comunicación que voy a generar entre neuronas, pues voy a buscar un efecto directo sobre la célula, ¿vale? ¿Podemos avanzar? Adrián, adelante. Sí, profesora, ¿qué tal? Bueno, podríamos decirlo que esta comunicación de células va a ser como impulsos eléctricos. Así es, podemos tener dos tipos de comunicación, por impulso eléctrico o por secreción de neurotransmisores, ¿vale? Entonces, primero estamos planteando de forma general cómo se da esa comunicación. Necesito receptores, necesito que esas células conviertan el estímulo externo en un estímulo interno perceptible para el tejido, y necesito una estructura a donde lleguen a generar un efecto, por eso se conoce como efectores. Ahora, una vez que vemos todos esos componentes, viene la pregunta, ¿cuáles serían los principales medios de comunicación celular y cuál es el que tiene que ver con el proceso de sinapsis? En el caso de comunicación celular yo tengo 6 principales, que van a ser comunicación endocrina o hormonal, ahorita vamos a ver algunas imágenes y explicar a fondo, neurotransmisión, comunicación neuroendocrina, comunicación parácrina, comunicación yuxtacrina y comunicación autócrina. De todos estos, el que tiene que ver con la sinapsis es la neurotransmisión, ¿vale? ¿Por qué la neurotransmisión? Porque mencionamos que en la sinapsis hay liberación de sustancias químicas, ¿ok?
que van a permitir pues desencadenar un efecto. Si nos vamos a la comunicación endocrina hormonal, recordando un poquito de lo que habíamos mencionado ya en otros temas, pues la endocrina u hormonal, la célula secreta una hormona, esa hormona viaja por flujo sanguíneo y va a llegar de forma distal a células que contengan receptores propios de esa sustancia. Si el receptor no es afín a la sustancia, la hormona, o en este caso la sustancia endocrina, sigue avanzando. Secreción neuroendocrina. Cuando hablamos de secreción neuroendocrina, quiere decir que son sustancias químicas inmaduras, que además tienen funciones similares a las hormonas. ¿Cuál va a ser la diferencia? Una hormona activa de forma inmediata y duradera un efecto. Una célula neuroendocrina quiere decir que es una hormona inmadura y por lo tanto puede activar, pero la duración de esa activación puede ser mínima. Entonces aquí sabemos que es neuroendocrina porque se va a liberar a partir de una neurona, entonces se libera la sustancia a partir de la neurona, esta sustancia viaja a lo largo del flujo sanguíneo y automáticamente llega a una célula blanco. ¿A qué me refiero con célula blanco? Específicamente a una estructura glandular, que puede ser hipotálamo, puede ser la porción anterior de la glándula pituitaria, puede ser la glándula adrenal. Y entonces, ¿qué pasa? Repetimos, son sustancias químicas inmaduras. Llegan estas glándulas y pueden generar un estímulo para que se active la funcionalidad de esa glándula, pero repito, al ser neuroendocrina la liberación, pues posiblemente el efecto que tenga sea mínimo. No así en una hormona. ¿Hasta aquí van conmigo? ¿Todo bien? ¿Qué otro tipo de...? Bueno, en los ejemplos de una comunicación neuroendocrina, pues aquí estarían varias de las hormonas que podemos recordar: ABP, oxitocina, TSH, ACTH, hormona del crecimiento, FSH, LH, hormonas gonadales, HGH, hormona del crecimiento, ¿vale? Y que te menciona, cada hormona cumple una función. Si nosotros tenemos la llegada de neurohormonas, o lo que también conocemos como secciones neuroendocrinas, pues automáticamente estimulamos estas zonas y se podría liberar con más facilidad estas hormonas. Comunicación parácrina. Yo me comunico con todas las células que se encuentran cercanas a mí, siempre y cuando tengan receptores específicos para mi sustancia. Autocomunicación o comunicación autócrina, ya mencionamos. Las células secretan sustancias y esas sustancias se unen a los receptores que tiene la misma membrana de la célula. No me voy a ningún lado, me vuelvo a reincorporar a los receptores de mi misma membrana. Y la que nos interesa, la neurotransmisión. ¿Qué te dice la neurotransmisión? Es una comunicación que se va a dar entre dos neuronas o más, dependiendo del efecto. Pero esa neurotransmisión requiere de dos estructuras importantes: la neurona presináptica y la neurona postsináptica. Características importantes de la neurotransmisión: que la neurona presináptica siempre tiene que liberar sustancias químicas y la neurona postsináptica es la que contiene a los receptores que van a recibir esas sustancias químicas. Ojo, una estructura postsináptica puede ser neurona, puede ser músculo o puede ser glándula. De tal manera que yo tengo comunicación neurona-neurona, neurona musculoesquelético y neurona glándula, ¿vale? Ahora, de esta neurotransmisión te dice, ojo, lo que siempre se va a liberar es un neurotransmisor. ¿Qué es un neurotransmisor? Una sustancia química madura capaz de desencadenar efectos directos sobre las diversas estructuras que tenemos en el tejido. ¿Hasta aquí van conmigo? ¿Podría volver a repetir la definición de neurotransmisor, por favor? Sustancia química madura que se va a encargar de desencadenar un efecto sobre diversas estructuras. Kevin, adelante. ¿Qué pasó? Profe, ¿qué había dicho que iba a secretar la presináptica? La presináptica siempre secreta al neurotransmisor. Y la postsináptica es aquella que va a tener a los receptores que reciben al neurotransmisor. Así es. Y entonces es importante referir cuáles son los principales neurotransmisores. Ya habíamos hablado un poquito de dopamina y serotonina, que van a ser que las hormonas de la felicidad.
Glutamato, que va a ser por excelencia excitatorio. GABA, que va a ser de tipo inhibitorio, ¿para qué? Para sistema nervioso central. Y vamos a tener a otro inhibitorio que aquí no lo menciono, pero también es importante, que sería la glicina. La glicina es el principal inhibitorio, ¿para qué? Para médula espinal. De ahí tenemos adrenalina y noradrenalina, y otros dos que se anexan sería la histamina y la sustancia P, que tienen que ver con dolor. Cada que esos dos neurotransmisores están presentes, nos hablan de un proceso de dolor o de lesión en la estructura. ¿Cuáles dijo que se agregaban, profa? Adrenalina, histamina y sustancia P. ¿Ya está? Va. Ahora, ojo. Te dice, para que no pierdas de vista una neurotransmisión, es importante recordar que existen otras sustancias que son muy parecidas a los neurotransmisores, pero no cumplen la misma función. ¿Cuáles son esas sustancias? Son lo que conocemos como neuropéptidos, ¿vale? Esos neuropéptidos mencionamos que son sustancias inmaduras que se van a localizar en diversos tejidos y que lo que buscan básicamente es desencadenar estimulación sobre diversas glándulas. A diferencia de los neurotransmisores, los neuropéptidos solo aplican un estímulo pequeño para poder controlar las funciones endocrinas de las diferentes glándulas. Pero se menciona, es importante conocerlas porque existen varias y en ocasiones se pueden llegar a confundir con los neurotransmisores. Dentro de los neuropéptidos, pues los más conocidos son dinorfina, insulina, glucagón, galanina, vasopresina, calcitocina. En algún momento mencionaban, la insulina es un neurotransmisor importante, no es un neurotransmisor, es un neuropéptido. Es una sustancia química inmadura que tiene busca actuar como hormona, pero su acción hormonal es parcial, es decir, no llega al 100%, y por lo tanto se dice que los neuropéptidos única y exclusivamente están diseñados para cosas específicas. En este caso, hablando de la insulina, pues te dice que ayuda al metabolismo de glucosa. Cumple su función en el metabolismo de glucosa y ya, se acaba el efecto de ese neuropéptido. No así el neurotransmisor, que el neurotransmisor puede llegar a desencadenar una respuesta contractil y la respuesta contractil puede ser de tiempo indefinido. ¿Vale? Entonces, avanzamos. Esto es nada más para que tengan la diferencia entre neuropéptido y neurotransmisor. Ahora, una vez que sabemos que la neurotransmisión se da en neuronas, tendríamos que saber cuáles son las características principales en las neuronas. Y primero es importante referir que respecto a concentraciones, pues tenemos de 25 hasta 100 billones de neuronas en todo el cuerpo humano. Pero además de ello, estas neuronas se van a acompañar de células gliales. Ustedes vieron en biología celular que existen las células gliales, y que te dice que las células gliales se van a dividir en microglía y macroglía, ¿vale? ¿Cuál es la función de las células gliales? Fungen como citoesqueleto, limpian la zona donde se localizan las neuronas y favorecen la comunicación con otras de su periferia. La microglía va a estar formada por células limpiadoras, ¿vale? Y por células que van a cumplir su función de citoesqueleto. En cambio, la macroglía se dice que está conformada por 3 células de mayor densidad. Las células de mayor densidad son los oligodendrocitos, las células de Schwann y finalmente los astrocitos. Bueno, pero si la glía es de limpieza, ¿por qué tiene oligodendrocitos, astrocitos y células de Schwann? Los oligodendrocitos y los astrocitos, perdón, los oligodendrocitos y las células de Schwann, su función es crear mielina. Bueno, y si los dos crean mielina, ¿cuál es la diferencia? ¿Para qué tengo dos células que cumplen la misma función? Ah, porque el oligodendrocito se va a encontrar en el sistema nervioso periférico y la célula de Schwann en el sistema nervioso central.
Tal es el caso que el oligodendrocito solo genera mielina para una fibra nerviosa. Una fibra, y en el caso de la célula de Schwann, para varias fibras nerviosas. Un oligodendrocito trabaja la mielina en una célula y hasta que termine puede cambiar de fibra nerviosa. Pero una célula de Schwann puede trabajar varias fibras nerviosas en un solo instante para producir desde luego la mielina. Ahora, el hecho de que se encuentre el sistema periférico, el sistema central, es también para favorecer la comunicación sobre la estructura. Y finalmente, en el caso del astrocito, el astrocito se va a encargar de limpiar siempre los excesos que existan de iones, principalmente los excesos de potasio. Entonces se dice, cuando existe alguna muerte neuronal, básicamente hay un sangrado, hay una liberación de sustancias. Para que las neuronas que se encuentran periféricas al sitio de lesión no se dañen, pues automáticamente los astrocitos lo que hacen es que van y limpian toda la zona para evitar una mayor contaminación. Se dice que los astrocitos reciben el nombre de astrocito porque tienen forma de estrellas y de ahí que pues puedan abarcar varias estructuras dañadas y puedan generar un cambio. ¿Podemos avanzar? ¿Dudas o preguntas hasta aquí? ¿Seguimos entonces? Va. Sí, profesora. Entonces, ya que tengo estas guías, pues sería importante saber que la neurona como tal, si va a estar protegida por células que la cuidan, la limpian, hay que saber cuáles son las características diferenciables entre los componentes de la neurona. Antes de que anoten, quiero que vean algo. Esta es una microelectrografía de campo oscuro de neuronas de ratas que se conocen como la cepa de Zucker. Estas ratas tipo Zucker van a tener un peso aproximado de hasta 2 kilogramos. Estas ratas pues se entrenan básicamente 1 o 2 años, después se sacrifican y se estudian sus neuronas para ver, con base en el entrenamiento que se les otorgó, cómo se encuentra el desarrollo neuronal. Si ustedes se dan cuenta, estas neuronas no son para nada similares a lo que conocemos como la típica neurona del libro, ¿no? En la neurona del libro está el núcleo, el cuerpo, el axón y las terminales dendríticas. Mi pregunta es, en estas microelectrografías a campo oscuro con fluorescencia y sin fluorescencia, ¿cómo puedo detectar yo el cuerpo de la neurona, el axón de la neurona y las terminales dendríticas de la neurona? Y bueno, para ello, ahora sí, ya les dejo para que anoten, vamos a tener que diferenciar las características entre axón y dendrita. Un axón básicamente es una prolongación que lleva información y que permite la maduración de sustancias químicas a lo largo del transporte que se genera en el mismo. No así las dendritas. Las dendritas solo reciben a las vesículas y generan la liberación de sustancias, pero el axón tiene que colocar vías para que viajen esas vesículas, tiene que modular la velocidad de viaje para que esas vesículas puedan madurar y finalmente, pues, permitir el paso de las vesículas al botón sináptico. Tiene una superficie completamente lisa, normalmente existe uno por cada cuerpo neuronal, pueden estar cubiertos completamente de mielina y además presentan una prolongación alargada. ¿Cuál es la característica principal de los axones? Que tienen un grosor cuando nosotros los vemos en una microelectrografía. No así las dendritas. Las dendritas, pues ya mencionábamos, solo les llegan las vesículas y estas se encargan de liberar. Cuando nosotros vemos su conformación, no son lisas. A toda su periferia las dendritas tienen lo que se conocen como espinas dendríticas, lo cual hace que su superficie sea irregular, ¿vale? Existen muchas dendritas a lo largo del cuerpo, a lo largo del axón y a lo largo de las terminales nerviosas. No están recubiertas de mielina y además de ello, se pueden localizar alrededor del cuerpo celular del tejido. En este caso, las dendritas, pues se dice que son ramificaciones alargadas en su mayoría y que las podemos tener en todos lados presentes. Aquí sería importante definir cómo podría yo detectarla en una microelectrografía, ¿no? Ya mencionamos características propias. ¿Podemos avanzar? Profesora, disculpe. Dime.
Sí, mencionó que los axones no tienen recubrimientos de mielina. No, Eh, los axones tienen mielina y perdón. las dendritas son las que no tienen cubierta de mielina. Entonces las dendritas están más expuestas, por así decirlo, a un Las dendritas solamente están daño. formadas por su membrana celular Ujú. y no tienen cubierta mielina porque las dendritas son las que van a liberar las sustancias químicas. Si las Ok. dendritas tuvieran mielina, automáticamente es como si les estuvieras poniendo un aislante, ¿vale? Las Sí. membranas que recubren a las dendritas tienen la capacidad de los procesos de exocitosis, que sirven para expulsar a las sustancias químicas y estas pues se puedan comunicar con otras neuronas. ¿Vale? Gracias, disculpe. No te preocupes. ¿Podemos avanzar? Ahora, ojo, algo que podría reafirmar un poco lo que pregunta Adrián. ¿Cuál sería la diferencia entre tener mielina y no tener mielina? La mielina, recuerden que es una cubierta, ¿no? Una protección para la fibra nerviosa. Si es protección, se conoce como aislante. Las dendritas no tienen ese aislante porque su función es clara, tienen que secretar sustancias. Si yo le pongo un aislante, es como si estuviera envolviendo al botón sináptico y evitaría que secretara esa sustancia, ¿no? Ahora, en el caso del axón, te dice que tiene que envolver al axón para favorecer la comunicación nerviosa. Y vendría la pregunta, ¿cómo se da esa comunicación nerviosa que requiere la presencia de mielina en la fibra nerviosa o en este caso en el axón? Quiero que vean esto. Cuando nosotros hablamos de la porción dendrítica, aquí tiene la membrana y esta membrana tiene que permitir la liberación de sustancias, por eso no tiene mielina en sus terminales nerviosas. Pero a lo largo del axón, yo tengo lo que se conocen como nodos de mielina. La pregunta es, ¿qué pasa si tengo nodos de mielina y no tengo nodos de mielina? La mielina permite que la comunicación a lo largo del axón sea de tipo saltatorio, es decir, sale mi estímulo, brinca, brinca, brinca y llega, ¿ok? Ahora, en estas zonas que están descubiertas de mielina, ¿cómo se les denomina? Se les conoce como nodos de Rambier. Cuando el estímulo llega al nodo de Rambier, activa los canales, ¿para qué? Para que se potencie nuevamente la corriente eléctrica y llegue al otro extremo. Es decir, yo tengo la salida de 100 milivolts, conforme da el brinco, disminuye hasta 80, entonces llega en 80 milivolts. Pero como llega a despolarizar a la membrana del nodo de Rambier, pues sale corriente otra vez y se convierte en 100. Llega otra vez y llega en 80, apertura los canales y sale otra vez en 100, llega a 80, sale otra vez en 100, llega a 80, apertura los canales y entonces, ¿qué pasa? Esa corriente queda en 100 milivolts, ¿vale? Se dice que la comunicación cuando existe mielina va a ser una comunicación de tipo saltatorio, lo cual permite que la corriente o el estímulo llegue completamente íntegro, desde el inicio hasta el final, o en este caso hasta la llegada a su destino. Si la membrana, en este caso, si el axón no tuviera mielina, lo que pasa con la corriente eléctrica es que la corriente eléctrica tiene que viajar a lo largo de la membrana del axón. Y si viaja a lo largo de la membrana del axón, se dice que es como si fuera una bomba de agua. La primera instancia, pues el agua va completita, conforme tiene mayor distancia la manguera, pues esa agua va disminuyendo, de tal manera que puede salir en 100 milivolts la corriente, y conforme va en su recorrido lento, y si existieran fugas a lo largo de la membrana y va, al final llegaría en unos 60 milivolts. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo tengo mielina, se permite una mejor comunicación neuronal porque los estímulos eléctricos viajan de forma saltatoria. Si mi axón carece de mielina, quiere decir que ese paciente va a tener una comunicación muy lenta, muy retrasada, y por lo tanto puede generar lesiones en tejido, ¿vale? Por eso es importante recordarte que cuando nosotros hablamos de la mielina, habría que verificar qué tipo de fibra es y qué es lo que se busca con esa fibra muscular. ¿Vale? ¿Hasta aquí van conmigo? Sí, profesora. Entonces, el axón va a servir como aislante, pero además de ello, favorece la comunicación de la corriente al 100%. Si yo no tengo aislante de mielina, esa comunicación posiblemente llegue a la mitad de lo que comúnmente deberíamos de recibir.
Ahora quiero que observen, aquí para yo determinar el axón, normalmente se dice que es la estructura que proviene del cuerpo, pero que tiene un mayor grosor comparado con las demás estructuras. Aquí tengo un cuerpo, otro cuerpo, aquí tengo un grosor bastante amplio, aquí tengo un cuerpo, aquí tengo un grosor, aquí tengo un cuerpo, aquí tengo otro grosor. Entonces, las comunicaciones interneuronales a veces van a depender mucho de las características que podamos ver de la neurona. En este caso les mencionaba, todas aquellas estructuras que se vean de mayor grosor son los axones, y sin problema las demás prolongaciones que nosotros observamos son lo que conocemos como las dendritas, ¿vale? En el caso de las teñidas, pues el mayor grosor se tiene en este axón, este sería el axón que está acá, las demás son prolongaciones dendríticas, y en este el axón sería este. Porción dendrítica. Porción dendrítica serían todas estas que tenemos en la periferia. Axón sería este que se ve más grueso todavía. Las marcas de amarillo, ¿no? Así es. Que es lo que identifica un poco más también a la mielina. Ahora, ojo, te dije, los axones son gruesos porque están recubiertos por mielina. Son lisos completamente, ¿vale? Y las prolongaciones dendríticas se dice que pueden ser prolongadas, alargadas, es decir, pero sus características es que a lo largo de su membrana tienen presencia de espinas dendríticas, ¿no? ¿Esto qué sería? ¿Un axón o una dendrita? ¿Una dendrita? Una dendrita, ¿por qué? Porque tiene espinas dendríticas a lo largo. Te dice que el axón es completamente liso, es más grueso, ¿vale? Sin importar la distancia, solo tenemos uno por cada neurona. Aquí la distancia de las dendritas es bastante. Tiene estas pequeñas incrustaciones que son conocidas como espinas dendríticas y que están en amplia cantidad, ¿vale? Es una arborización completa. Aquí, por ejemplo, lo mismo. Ahora, te dice que la cantidad de espinas nerviosas tiene que ver con la plasticidad neuronal. ¿Por qué? La indicación dice, mayor cantidad de espinas dendríticas es igual a una mayor plasticidad neuronal, y eso es igual a una mayor función cognitiva. ¿Por qué? ¿Puede volver a repetirlo, profesora? Sí. Cuando tengo mayor cantidad de espinas dendríticas, esto tiene que ver con mayor plasticidad. Y la pregunta es, ¿por qué si tengo mayor cantidad de espinas dendríticas, se refiere que hay mayor posibilidad de conectividad y por lo tanto hay mayor plasticidad? ¿Cuál sería la causa de esa mayor plasticidad? Porque puede haber un mayor flujo de neurotransmisores, una mayor cantidad de terminales dendríticas. La mayor cantidad de terminales dendríticas está correcto, puede haber mayor neurotransmisor, pero acuérdate que estas son espinas dendríticas. ¿Qué pasa si yo tengo mayor cantidad de espinas dendríticas? A lo largo de las dendritas, cualquier neurona que esté cerca puede comunicarse. ¿Por qué? Porque esas espinas dendríticas, como lo ven en pantalla, tienen pequeños botones, ¿no? Esos botones permiten la unión con cualquier neurona que esté pasando cerca. Por eso se menciona, entre más espinas dendríticas tengas, mayor posibilidad existe de que te comuniques con otra neurona. Y si existe mayor posibilidad de comunicación, pues automáticamente lo que tienes es una respuesta más funcional del tejido. ¿Vale? Y entonces, por lo tanto, tendrías mayor plasticidad, mayor capacidad para retener información, para aprender diversas actividades, ¿no? ¿Por qué? Porque las espinas nos están indicando que sí se está realizando un trabajo de la estructura. Y automáticamente, al tener más espinas, cualquier neurona que esté cerca se va a poder unir a ella, ¿vale? Aquí estaría una tinción de Golgi. Recordemos que la tinción de Golgi es magnesio de plata, una mezcla de magnesio de plata. Aquí estamos marcando, quiero que vean esta, por ejemplo. Dice, bueno, ¿cómo es que sabes cuál es el axón? Mencionamos, el axón es de mayor grosor, ¿cierto? Aquí vemos uno. Además de ser de mayor grosor, es completamente liso. Está completamente liso. No así estas. Vean, a todo lo largo están las famosas espinas dendríticas.
Y viene la pregunta, bueno, si esta zona está más larga, pues entonces este es el axón, ¿no? Porque es una prolongación larga que tenemos a lo largo de la neurona. Pero ojo, el hecho de que sea una prolongación larga no quiere decir que sea axón. ¿Por qué? Porque además de ello te dice que toda su conformación periférica está ligeramente corrugada, tiene presencia de estructuras. ¿Cuáles son esas estructuras? Espinas dendríticas. Por lo tanto, no puede ser un axón porque te dice que el axón es grueso, liso, ¿vale? Va conectado directamente con el cuerpo neuronal y además de ello, pues hay uno solamente por cada cuerpo neuronal. En este caso, pues prolongaciones con estas espinas dendríticas veo demasiadas, ¿no? Entonces, ¿podrían ser axones? No. Son compañeras, son como tal pequeñas comunicaciones dendríticas, pero recordemos que todo va a depender igual de cada función específica del tejido. Aquí, por ejemplo, tenemos otras. Aquí también es muy visible. Aquí también es muy visible arriba todo lo que serían las espinas dendríticas. El cuerpo neuronal con todas las prolongaciones y las espinas dendríticas. Regresando rápidamente a lo básico, pues esta sería una neurona típica. Los neurotransmisores salen a las cápsulas o a las vesículas COP1, COP2. Las vesículas a su vez viajan a todo lo largo del axón y automáticamente llegan a generar pues una respuesta inmediata. Esta sería una microelectrografía de neuronas de cerebelo, que automáticamente mencionamos que se encuentran como entretejidas. Todos los puntitos negros serían las neuronas y todas las ramificaciones, los fascículos nerviosos. Ahora bien, en el caso de la sinapsis, tipos de morfología, ¿cuántos tipos de comunicación sináptica puedo tener? Específicamente son 3 los más importantes: axosomática, axodendrítica y axoaxónica. Axosomática, el axón se une al cuerpo de una neurona. Axodendrítica, el axón se une a las dendritas que podemos encontrar a todo lo largo de la periferia. Y finalmente, axoaxónica, el axón se puede unir directamente a otro axón a través de sus botones sinápticos. ¿Podemos avanzar? Aquí automáticamente estamos viendo nuevamente la microelectrografía, cómo se verían las espinas dendríticas en 3D. Si se dan cuenta, aparecen botones sinápticos, lo cual permite que se pueda dar una mayor conexión, ¿no? Aquí tenemos una imagen 3D de lo que sería una neurona pre, una post. La pre libera, la post tiene a sus receptores. Esto es una imagen para que vean un poquito lo que es la glía, que mencionamos que es el citoesqueleto de mi sistema nervioso central. Básicamente se ramifica, ayuda al posicionamiento adecuado de la neurona y posteriormente se dice que favorece en la nutrición y en la limpieza del medio donde se desarrolla dicha neurona. Aquí estaríamos viendo en verde las diversas arborizaciones que automáticamente se muestran como tal la presencia de células gliales para la limpieza de la estructura. Aquí mencionamos que algunas neuronas necesitan de actividad, otras de inhibirse, y va a depender mucho de la funcionalidad que se esté cumpliendo en cada una de las células. Aquí vemos solamente, esto es para mostrar que todas las células siempre van a estar en contacto íntimo, entonces necesitarían tener una respuesta inmediata. Y finalmente, en el caso de la sinapsis, ahora sí, ya terminando estas características importantes de la neurona, pues mencionamos que esas neuronas, si tenemos un par, van a buscar desarrollar lo que se conoce como proceso de sinapsis, ¿vale? Ya mencionábamos, el término sinapsis lo acuña Sherrington y automáticamente nos dice, cuando existe una sinapsis entre dos neuronas, debe existir transmisión de la información. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de una sinapsis, hablamos principalmente del beso entre dos neuronas que van a tratar de estabilizar, ¿vale? Y automáticamente mencionamos, en el caso de las neuronas que son presinápticas, estas únicas y exclusivamente van a liberar sustancias. Las postsinápticas pueden variar, pueden ser una estructura nerviosa, puede ser una estructura glandular o puede ser una estructura muscular, pero siempre debe existir esa presencia, un presináptico y un postsináptico para evitar algún tipo de daño o estructura afectada. Si nosotros nos vamos por los tipos de
sinapsis, pues yo puedo tener sinapsis desde la tipo química hasta la tipo eléctrica. ¿Cuáles serían las principales diferencias? Hablando en imágenes, esta sería una imagen de tipo sinapsis eléctrica. ¿Qué te dice la sinapsis eléctrica? Que automáticamente la información tiene que viajar a todo lo largo del botón neuronal. Pero además de ello, que va a pasar por algo que se conocen como conexones. Estos en rojito son conexones. Los conexones son canales que se van a formar con la membrana presináptica y la membrana postsináptica. Si estos canales se fusionan de forma adecuada, la corriente eléctrica pasa directo, es decir, el flujo de iones pasa de la pre a la post y hasta ahí se acaba la funcionalidad, ¿vale? Además de ello, la sinapsis eléctrica pues es de las más rápidas. Mencionamos que se puede dar principalmente para el control de algún tipo de padecimiento, debido a que es una comunicación inmediata, pues esta puede ayudar a determinar alguna alteración mayor. En el caso de la sinapsis de tipo químico, estaríamos hablando de todo lo contrario. En la sinapsis de tipo químico nosotros tenemos lo que se conoce como hendidura sináptica. Y la hendidura sináptica, a diferencia de la sinapsis química, que vean que es básicamente la unión, la sinapsis eléctrica es la unión directa. La diferencia principal con la sinapsis química es la presencia de una hendidura sináptica. Ahora, ojo, en algunas bibliografías te dice la sinapsis eléctrica y la sinapsis química, ambas tienen hendidura sináptica. ¿Cuál sería la diferencia? La diferencia es que en la sinapsis eléctrica la hendidura sináptica no sirve de nada. Está presente, pero no hace nada. Pero en una sinapsis química, la hendidura sináptica tiene un tamaño de hasta 30 nanómetros que permite que se secreten neurotransmisores a la neurona postsináptica y que esta neurona postsináptica tenga receptores que reciban a esas sustancias, ¿vale? En el caso de la eléctrica, véanla, aquí está. En el caso de la eléctrica, aquí está la hendidura, está este espacio, este espacio, este espacio. Pero la hendidura es pequeñita. Y aquí no, aquí el espacio es mayor. Aquí en la eléctrica, la corriente solo pasa por los canales que se formaron, y en la química se secreta toda la sustancia química en la hendidura, y en esa hendidura se mueven todas las sustancias hasta llegar directamente con sus receptores en la neurona postsináptica, ¿vale? Entonces, principal diferencia, la hendidura sináptica está presente en las dos, pero la hendidura sináptica química es la funcional. Ahí es, ¿vale? Segunda diferencia, la sinapsis eléctrica solo conduce iones a través de lo que conocemos como conexones, que son los canales. La sinapsis química libera sustancias químicas, que son conocidas como neurotransmisores, para que se unan a los receptores que se encuentran en la membrana neuronal. Ya nos va a sacar, salimos y nos volvemos a conectar para su paso.